creo que tenemos un estigma bastante fuerte por las noticias, las películas sobre la energía nuclear, y es algo que me gustaría que pudiéramos comentar y que pudiéramos decir a qué se, cuáles podrían ser los principales miedos que tiene la gente, pero que realmente tú nos has comentado en otras pláticas que es una energía, o más bien algo muy seguro, tiene muchas medidas de seguridad, es muy eficiente comparada contra otras fuentes de energía, y hay que nos podrías platicar de eso. Sí, bien, como hemos comentado, de las fuentes de energía que se conocen, ¿no? La fundamental hoy en día sigue siendo la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Pero hay otras, como la eólica, la solar o la fotovoltaica, que hoy en día, desde el punto de vista quizás más distribuido, doméstico, en casas, se está viendo de manera más masiva y también en ciertos centros industriales, ¿no? Pero igual sigue siendo no a la magnitud, aunque ha crecido mucho. Está la energía geotérmica, que también se puede hablar un poco de ella, y otras más, ¿no? Otras más que te encuentras en la literatura. Y entre todas está la energía nuclear, que mucha gente no tiene el temor a la utilización de la energía, primero, o de la energía nuclear, con fines pacíficos, ¿no? Para la obtención de energía eléctrica, por lo relacionado con los... Primero porque no es menos cierto que es peligrosa, por la manipulación del combustible nuclear, que puede ser peligroso, ¿no? Si hay una mala manipulación, si hay un mal uso de los sistemas de seguridad, como ha pasado en el caso de los accidentes que han habido, y sí puede detonar en una catástrofe, ¿no? Que puede afectar eh, la vida, ¿no? De muchas personas y de ciudades o de grandes áreas o de grandes extensiones Y de durante tierra. mucho tiempo, ¿no? Y durante mucho tiempo por la larga vida, ¿no? De los elementos radioactivos que están presentes en el combustible nuclear. Desde el punto de vista de la eficiencia, es una de las energías más eficientes que hay a la hora de obtener la energía eléctrica, ¿no? O Sí. convertir ese combustible nuclear en energía eléctrica, ¿no? El problema que tiene uno es relacionado con la seguridad. Las centrales nucleares, no es menos cierto, que requieren de altos requerimientos de seguridad y también de un personal altamente capacitado. Y es por eso que a veces muchos países encuentran dificultades en desarrollar esa industria y está solo enfocado o en grandes potencias o en países de mediano desarrollo. Sí. Básicamente podrían ser por esos dos problemas, ¿no? Pueden haber muchos más, pero uno por los sistemas de seguridad que se requieren, que son altos y se requiere invertir en esos sistemas que pueden ser costosos. Y segundo, en la capacitación del Del personal, ¿no? personal. Porque sí Ok. se requiere un personal altamente capacitado para poner, ¿no? Que la planta logre estar en En funcionamiento. Ok. funcionamiento. De los países, ¿no? Francia es el que tiene basado su sistema electroenergético en un mayor porcentaje relacionado con la industria nuclear. Dependiendo de la literatura, puede variar más o menos. Se habla de alrededor de un 70%. Ok. Llega ahora hasta más del 70%, a veces te lo bajan un poquito, un poco, pero Francia es el único país en el mundo que mayor porcentaje tiene la utilización que genera basada en energía nuclear. Creo que el otro es, no sé si Ucrania, ahora bueno, con el tema de la guerra no estoy seguro, no sé si era el 50%. Hay algunos países pequeños que eran antiguas repúblicas soviéticas que también tienen, pero están cerca del 50%. Ok. Otros países ya de relacionados con la Unión Europea y con Rusia, y lo he leído y he visto especialistas que han comentado, que incluso recomiendan que de un país, ¿no? Y relacionado con el 100% de su sistema electroenergético, y los que tienen, los que utilizan ya energía nuclear, lo que recomiendan es como un 20%. Así lo tiene creo que España, me parece que Estados Unidos también. Y era un especialista que trabajaba en una central nuclear y él recomendaba, ¿no? Que, o al menos en la actualidad se tenía como que ese porcentaje, ¿no? Ok. Relacionado con la energía nuclear en la producción, ¿no? De energía en los países donde existe. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Yo estoy a favor de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Los reactores nucleares no solo se utilizan para la fabricación de energía, sino también se producen ciertos tipos de isótopos que tienen diferentes aplicaciones en la industria. Lo que en muchos accidentes siempre ha estado en presencia el error humano, ¿no? Y la mayoría de los accidentes que han habido, desde la isla de las Tres Millas en Estados Unidos, de de Rusia, de Ucrania, o sea, cuando era la Unión Soviética, de Chernobyl, el de Fukushima, que es el último
el último gran accidente así que hubo, ¿no? En 2011, si mal no recuerdo, con el huracán. En muchos casos ha estado presente de una u otra manera el factor humano o el error humano. El caso más catastrófico fue el de Fukushima, que se le fue de control y hasta el día de hoy todavía el daño ahí o el problema sigue estando el latente, ¿no? Debajo donde se fundió el combustible nuclear. Y en el caso de Fukushima, cuando ves los estudios que se hicieron posterior, etcétera, en una zona donde hay una alta probabilidad de que ocurran tsunamis, terremotos, etcétera, las condiciones, hay una cosa que en ingeniería civil existe también, que es los emplazamientos. Okay. Y a la hora de ubicar una obra civil, el emplazamiento, o sea, dónde lo vas a ubicar, es algo muy importante. Claro. Y vinculado al emplazamiento, hay muchas cosas relacionadas con la seguridad de la obra en sí, como puede ser de las condiciones mecánicas del suelo, si es un suelo inestable, el tipo de suelo, la geología del suelo, hacia las condiciones meteorológicas. No es lo mismo construir en Ciudad de México, que hay una alta probabilidad de sismo, que aquí en Monterrey, que la tierra tiembla muy poco. Sí, sí. Entonces, en el caso de Fukushima, se planteó que hubo como que error de emplazamiento, ¿no? Y errores de diseño a la hora de unos sistemas de seguridad que se conectaron, y como era una zona de alta peligrosidad de sismo, debían estar a una altura donde no tuvieran peligro de inundación. Eso es meterse un poco más específico en el tema, ¿no? Sí, sí. Pero al final se llegó también que hubo como que errores de diseño, ¿no? Que pudieron ser evitados con un correcto diseño de ciertos sistemas de seguridad, etcétera, que fueron los que pusieron en peligro el funcionamiento de la planta. De la planta, ok. Y es que, pues al menos México solamente tiene una, y también ha sido muy estigmatizada, ha sido muy polémica en las personas en la zona. Obviamente va a haber varias versiones, ¿no? Hay personas que se benefician de la planta y para ellos está muy bien, sin necesariamente conocer cuál es el fundamento y cuál es el funcionamiento como tal, pero están a favor, otros en contra, y bueno, al final en México se siguen utilizando muchos combustibles fósiles. Es uno de los, digamos que de los problemas que tenemos, que la generación de energía en México está basada prácticamente en combustible fósil. En combustibles fósiles. Sí, hace poco leía como un escrito y había un gráfico que presentaba como que el sistema electroenergético de México. Y sí, no me ha llamado la atención, pero sí, o sea, creo que era más del 60, ponlo tú, entre el 60 y el 70, era a partir de combustibles fósiles. Incluía los diferentes sistemas, metodologías o las diferentes industrias, ¿no?, que existen relacionadas a la producción, ya sea a partir de termoeléctricas, de carbonoeléctricas, o de ciclos combinados, que era el mayor porcentaje, ¿no? El mayor porcentaje de generación en México, según, ¿no?, el informe que leía, era como alrededor del 60%, mayor del 50%, ¿no?